Hola, bienvenido a nuestra clase. Para hoy tenemos un tema bien interesante porque vamos a ver cómo se entremezcla el arte rococó con la indumentaria. Miren, para muchos la edad de la ostentación en cuanto a la ropa fue durante el Renacimiento, pero la ostentación que se logra durante el periodo rococó es completamente increíble porque ya no solamente abarca el vestuario de la persona, sino el outfit o el look completo. Se generan modas ultra extravagantes y aparece la primera distinción importante en cómo iba a evolucionar la moda posteriormente hacia las damas y hacia los caballeros. Les voy a compartir por aquí la presentación para iniciar. Un segundo que tengo que mover aquí y listo. Bueno, para empezar, vamos con las prendas. Miren, una de las prendas como más importantes que nacen entre el barroco y el rococó es el tontillo, en Francia llamado el parnier, o también nosotros lo conocemos como el guardainfantes, ¿bien? Era un armazón de lienzo con varillas dividido en dos partes, a modo de alforja, que creaba una silueta ancha y muy plana. Miren, fue durante el Renacimiento, pero la ostentación que se logra durante Hola, bienvenido a nuestra clase. Para hoy tenemos un tema bien interesante porque vamos a ver cómo se entremezcla el arte rococó con la indumentaria. Miren, para muchos la edad de la ostentación en cuanto a la ropa fue durante el Renacimiento, pero la ostentación que se logra durante el periodo rococó es completamente increíble porque ya no solamente abarca el vestuario de la persona, sino el outfit o el look completo. Se generan modas ultra extravagantes y aparece la primera distinción importante en cómo iba a evolucionar la moda posteriormente hacia las damas y hacia los caballeros. Les voy a compartir por aquí la presentación para iniciar. Un segundo que tengo que mover aquí y listo. Bueno, para empezar, vamos con las prendas. Miren, una de las prendas como más importantes que nacen entre el barroco y el rococó es el tontillo, en Francia llamado el parnier, o también nosotros lo conocemos como el guardainfantes, ¿bien? Era un armazón de lienzo con varillas dividido en dos partes, a modo de alforja, que creaba una silueta ancha y muy plana. Miren, aquí tenemos un cuadro, una obra, donde podemos ver completamente, en realidad, cómo se veía el parnier por fuera. Fíjense que da una silueta plana, pero también muy, muy ancha, una distorsión total de la silueta femenina. Miren, cuentan las malas lenguas que el guardainfantes se llama así porque era también para ocultar los embarazos. ¿Quién se iba a dar cuenta que tenías un bebé gestándose cuando tenías este aparato tan grande? Miren, en la siguiente fotografía tenemos la forma de panier. Panier es cesta en francés, es como la cesta del pan, pero a la inversa. ¿Esto qué hace? Bueno, que evidentemente a través de ballenas y de alforjas se constriñera aún más la silueta a través del corsé y las caderas se viesen sumamente anchas. Se comenzó a usar aproximadamente en 1720 y era el vestido que se daba en las cortes, pero para eventos muy formales, para eventos muy importantes, era el vestido que se ponía. Miren, cosas bien interesantes es que caminar con esto es una penuria, o sea, no puedes caminar con esto. Y esto hizo, por ejemplo, que en los palacios las puertas fuesen más anchas. Cuando vemos palacios, las puertas son anchísimas y tiene que ver porque no entraban con los tontillos. Habría que poder entrar de lado. E igualmente cambió mucho las normas sociales, porque las señoras no se podían acercar mucho a cotillar, los caballeros tampoco se podían acercar mucho, entonces había como un espacio personal bastante marcado y bastante delimitado. Otra de las características principales del vestido es el que se conoce como la bata. Fue un estilo básico que consistía en una chaqueta larga, fíjense bien en la figura que les tengo allí, abierta sobre la falda y un petillo prendido con alfileres a la cotilla con uniones ocultas. Recuerden algo, que aquí como se vestía capa sobre capa, muchas cosas se hacían a través de alfileres para que quedaran ajustados o imperdibles como los conocemos ahora, o también a través de nudos y lazos que tenían como unas pequeñas agujetas donde se iban metiendo las tiras y se podían ir cambiando la indumentaria. Miren, lo interesante es que efectivamente parece una bata, ¿no? Es una chaqueta muy larga que va de la parte de arriba hasta la parte de abajo. Particularidad que como es abierta, entonces se podía hacer contraste o juego con la falda que se tenía abajo. Entonces le daba aún mayor vistosidad a la indumentaria. Tenemos, miren, hay tres tipos de vestidos.
a la francesa, a la inglesa y a la polonesa. Vamos a ver primero el de la francesa, porque estos tres vestidos tienen tres estilos diferentes que fueron muy famosos durante este periodo. Pero a pesar que tienen, los detalles en realidad son bastante pequeños, pero nos va a ayudar a entender y a comprender muchísimo mejor cómo se vestían en esta época. El vestido de la francesa se colocaba encima de la ropa interior de la época, que eran unas enaguas y como una camisola, que normalmente era de lino. Sobre unas enaguas, un rígido corsé que se estrechaba la cintura y un guardifante, pero no de menor tamaño, pero de menor tamaño, perdón, que el pañé que vimos grande. Y más ligero en la base de alambre, sujetados con cintas y telas. Miren, este vestido evidentemente tiene sus faldas, que es bastante amplia, pero se sigue manteniendo el peto. El peto es esta pieza triangular que va, es como cartonada en la parte del busto para apretarlo y que saliera en la parte superior. Una de las características principales del vestido a la francesa es que lleva esta serie de lazos. Siempre en el peto lleva un lazo grande o lleva una serie de lacitos, que es algo muy particular dentro de este periodo, el uso de lazos, de cintas y de encajes, sobre todo en la indumentaria femenina. Fíjense que el escote es bastante bajo, ¿no? Es un escote que lo que busca es eso, ¿no? Resaltar esta parte. El vestido constaba de tres prendas. Una falda sobre otra falda con volantes y lazos. Y una chaqueta adornada en el pecho, con un peto o petillo que recibía la mayor decoración. Esfuerzo consistente para evitar las sombras que se dieran en el rostro. Miren, cuando vemos el peto, va pegado a la falda, ¿vale? Y esto a su vez está pegado a la camisa interna. Encima se colocaba una pequeña chaquetilla que tenía las mangas hasta por debajo del codo. Y esas mangas siempre vienen con fruncido. La particularidad donde nosotros podemos reconocer mejor, aparte del petillo, de acuerdo con los lazos, del vestido de la francesa, son estas dos pliegues de tela que llegan hasta abajo. Cada vez que nosotros vamos a ver un vestido de la francesa, lo podemos poner en la parte posterior y darnos cuenta que siempre va a tener esta pequeña cola que va a salir con estos pliegues de tela y que va a llegar hasta la parte de abajo. Tenemos el vestido a la inglesa, que se caracteriza por tener un cuerpo ajustado y rígido, que termina en punta en la espalda, donde salía una falda rizada sobre asentaderas postizas. Fíjense que aquí el volumen de la ropa interior, de no hacer hacia los lados como el parnier, sino va a empezar a salir una especie de polizón. ¿Bien? ¿Qué particularidad tiene? Fíjese bien en la imagen. Tiene el peto y termina en una forma de V. Así es el vestido a la inglesa. Y posteriormente nace la falda con una serie de pliegues. Fíjense que tiene varios pliegues pegados a esta parte superior que va en forma de V, que podía ir con botones o puede ir cerrada tipo corset, y posteriormente viene la falda más ancha. Y luego tenemos el que se conoce como el vestido a la polonesa. El vestido a la polonesa se llama así porque tuvo el gran impacto, este pequeño cambio, revolución que se le hizo al vestido, que nace precisamente en Polonia. El rasgo más característico de este vestido fue la falda abullonada en tres partes, fíjense bien, por medio de un cordón deslizante que, dependiendo del tejido, recibía el nombre de brial. Si era de seda, o como en este caso, de guardapiés, si estaba confeccionado en algodón. Parte del éxito de este vestido se debió a la comodidad, que suponía el haber abandonado los gigantescos tontillos de traje a la francesa, un factor que lo convirtió en el atuendo idóneo, sobre todo para los veranos y salir de paseo, etc. Miren, esta sobrefalda está evidentemente por encima. Se le hacía como un ruedo y a ese ruedo se le incorporaba un hilo. Y con ese hilo se iba alando y se le iba dando esta forma. Normalmente de tres, uno, dos y tres, parece más bien la orla de un pastel. Que deja al descubierto la falda inferior nuevamente, porque es abierto y al subirlo, evidentemente, nos va a dar el realce para poder jugar con la tela de la falda de abajo. ¿Qué sucede también? Que como es más corto, evidentemente, bueno, es más cómodo, pero por primera vez se muestran los zapatos. Y como se muestran por primera vez los zapatos, también se mostrarán las medias. Entonces hay un furor increíble posteriormente en las medias que eran realizadas en seda, en tejido de punto, para que pudiesen tener elasticidad. Y en el calzado, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Bueno, los accesorios. Tenemos que el calzado, bueno, como se empieza a ver por primera vez, se decora, se hacían embrocados en seda, algunas veces en cuero, pero sobre todo llevaba muchos estampados. Se le incorporan, por ejemplo, esta serie de cintas que para alarlo, o unas hebillas de más o menos proporción, que podían estar inclusive con cristales de strass o con alguna piedra preciosa. Esa hebilla que hacía que ajustaba completamente el zapato para que no estuviese tambaleando dentro del pie. Bueno, se caracteriza por este tacón que lo estamos viendo que es curviado, situado en la combadura del pie, para dar un poco mayor estabilidad. Era común que el calzado combinara con el vestido, ya sea para generar contraste o para generar armonía. Tenemos los chapines. Los chapines son utilizados desde el Renacimiento, pero fueron bastante popularizados durante el Rococó. Son como esta serie de chanclas, si le podemos decir así, que tienen una plataforma bien alta y es precisamente para no ensuciarse los vestidos cuando salías de paseo, tenías que ir a hacer algo y era un día de lluvia o había mucha suciedad. Recuerden que en este momento las normas higiénicas no son las más extremas y, por ejemplo, en el Palacio de Versalles no habían baños.
todo se lanzaba por las ventanas o se hacían las necesidades en los jardines. Entonces a veces también salir a pasear hacía que se te ensuciara el vestido. Entonces los zapatos eran sobre todo para la parte interna, pero para hacer cosas en la parte externa eran siempre usados los chapines. Tenemos lo del cabello. Miren, el nombre con que se conoce este peinado se llama puff. Y es porque se empolvaban las pelucas y sonaba puff, puff. Entonces le pusieron el puff. El pelo se rebozaba en harina de arroz para convertirlo en una especie de masa moldeable. Recuerden que no había tecnología textil, no había tecnología capilar. Entonces no había lacas, no había gelatina, no había absolutamente nada de eso. Si no era en estas masas que se hacían, se podían también mojar en una especie de cerveza, que evidentemente el olor era bastante pesado, o también otras tantas veces le podía poner azúcar para que el pelo quedara con la textura que se quería. Y bueno, empezaron a elevarse y a elevarse y a elevarse. Se le añadían pelucas, postizos y todo tipo de adornos. Miren, el proceso era muy complejo, que resultaba casi imposible arreglar el pelo cada día, por lo cual estas mujeres podían pasarse una semana entera con el mismo peinado. Uno, para lograr este volumen tan grande tenían que llevar a veces unas pequeñas almohadas, unos almohadones dentro o estructuras de metal. Evidentemente el cabello, por más largo que lo tuvieses, no te iba a cubrir todo el volumen que se requería. Entonces para ello se hacían como una especie de extensiones y esas extensiones se combinaban con el cabello humano y todo eso se iba tramando hasta poder lograr el volumen. Evidentemente, si hay un volumen tan alto, se empieza también a usar mucho el tocado. Desde plumas de avestruces hasta jaulas, se puede poner una jaula con un pájaro vivo. O sea, eso llegó a ocurrir. Hay una fotografía, una ilustración muy famosa que sale con un barco y evidentemente eso fue así. O sea, lo usó María Antonieta. Lo que pasa es que no había fotografías para poderlos hacerlos tan populares. Sombreros en diferentes tamaños, en diferentes proporciones. Miren, y cintas. El hacer cintas era un trabajo bastante grande. Las cintas eran costosas. Y si yo quería, ser una mujer muy ostentosa, podía usar cualquier cantidad de cintas en la cabeza. El peinado era sumamente costoso. No nada más que era la incomodidad poder dormir con él o peinarse cada rato. Uno, llevaba muchísimo tiempo poder hacerlo. Pero número dos, era muy costoso. Tanto así que habían diseñadores de peinado. Y había sombrereros, personas que se dedicaban única y exclusivamente a hacer los tocados personalizados, o inclusive a veces llevaban hasta los retratos de la familia, imagínense ustedes. Como les digo, la higiene personal no era algo que tuviese muy evolucionado en ese tiempo y poder tener todo esto en la cabeza durante varios días y no lavarte bien el cabello, dio pie a que hubiese muchos piojos y pulgas, etcétera, y desarrollaron un aparatico que podía ser en marfil, que era así larguito y venía como unas uñitas, y se lo metían así bajo la peluca para poder rascarse cuando les picaba mucho, porque evidentemente eso era un clima inhóspito, donde había pues muchos animales y cosas bueno, que evidentemente por falta de higiene se mantenían. Miren, tenemos el maquillaje, la piel tenía que ser muy blanca, porque fíjense, los que trabajaban al sol eran la gente que era muy pobre, y como trabajaban al sol estaban bronceados. Entonces, si yo era un noble y tenía que simular que yo era una persona extremadamente pudiente, yo no voy a trabajar al sol. Entonces, la piel, mientras más pálida, era mejor, porque a nivel social, ser muy pálido te daba distinción. Entonces se desarrollaron una serie de polvos que en algunos casos llegaron a tener plomo, que eran nocivos para la salud, al igual que el que se ponía para blanquear las pelucas. Polvos de arroz también en algunos casos se usaban para blanquear aún más la piel. Las cejas se hacían un poco más gruesas y se usaban estos rubores en la parte central. Maquillaje que utilizaban tanto hombres como mujeres. La boca, en el caso de las mujeres, tenía que ser como un corazón. Para ello se delineaban específicamente la boca. Y aparece algo también importantísimo, que son los lunares. Los lunares era algo bastante elegante y estaban compuestos por pequeños pedacitos de tela de terciopelo. Se podían llevar encima del labio, se podían llevar en el escote, inclusive hay como un lenguaje, ¿no? Donde, dependiendo de donde yo me ponía el lunar, entonces era si estaba disponible, si estaba soltera, si estaba casada. Miren, este look como tal, que lo tenemos en esta obra, el look de la época. Fíjense, cabello levantado, tocado, lleva flores naturales, ahí está blanqueada la peluca, lleva rizos, es elaborado, piel muy blanca, rubor exagerado, cejas marcadas y labios que buscan ser carmesí. Bueno, en cuanto a los caballeros, aparece la casaca, que es un tipo de chaqueta que está inspirada en precisamente la ropa inglesa para salir a cazar. Importante la casaca, que es esta chaqueta, pero que atrás tiene dos aberturas que permiten montarte al caballo y poderte mover con mayor ligereza. El chaleco se alarga mucho más, que eso es diferente a los periodos anteriores. Los volantes, o todo esto que tiene que ver con encaje, se vuelven más pequeños, no tanto como el barroco, ¿no? El rococó se vuelve más discreto en el hombre y se puede llevar un poquito en el cuello, un poquito aquí en el borde de las mangas.
En cuanto al calzado, el tacón sigue siendo alto, pero no tan alto como el de las mujeres, pero el tacón es totalmente cuadrado, haciéndolo más cómodo todavía. El triconio, que es este sombrero que es así tan particular de la Revolución Francesa, se utiliza como accesorio. De hecho, a veces no era muy funcional por la altura de las pelucas masculinas, pero sí se llevaba debajo del brazo, o sea, es muy importante poder llevarlo. Y existe una clara influencia en la vestimenta militar. Miren, en este caso, fíjense que lo lleva así como las insignias que llevan los militares o donde se colocan los botones, o sea, siempre va a estar marcado eso. La calza se sigue manteniendo justamente abajo de la rodilla. Esa calza tenían, sobre todo porque cuando estaban en el palacio tenías que usarlo de los nobles, como un huequito para poder meter la espada, ¿no? Entonces que la espada estuviese allí contenida. Vemos que el pecho es prominente, pero las piernas siempre se van a ver más angostas debido a esta presión que se ejerce en las calzas, evidentemente media y peluca. Miren, otra cosa importante en general en la indumentaria es los colores. Los colores se vuelven apastelados. La seda de Lyon es un furor importantísimo. La seda es el material más usado y creo que lo más importante es que ya los hombres no se visten con colores tan oscuros, sino colores mucho más claros. En este caso, si nos damos cuenta, la indumentaria masculina, si la comparamos con la del barroco, es un poco más sutil, mientras que la femenina se exalta muchísimo más. Aquí hay una ya diferencia importante dentro de la indumentaria, que la de la mujer siempre se termina desarrollando al pasar los años mucho más. Miren, los macarronis fue la primera tribu urbana, vamos a llamarlo así. Los macarronis están en los libros de la historia de la moda como una particularidad muy grande dentro de este periodo. Son chicos jóvenes de la nobleza que se iban a estudiar a Italia, eran sobre todo chicos ingleses que se iban a Italia a estudiar. Y volvían pues envueltos en la moda, y la moda masculina, a diferencia del general que estamos viendo, que la simplifica, no, ellos la exageran. Los macarrones inclusive se dice que tenían como, eran un poco quizás amanerados, y buscaban siempre llamar mucho la atención. Entonces hicieron ellos, le pusieron mucho volumen a las pelucas. Bueno, este es un poquito una sátira, ¿no? Pero las pelucas tienen mucho volumen. Fíjense que el tricot uno lo lleva arriba, pero pequeñito. El ornamento, fíjense que las mangas que salen de los puños son mucho más ornamentadas. Fíjense que en las calzas abajo tiene como unas borlas inclusive. Todo es más brocado y se de colores sumamente exagerados. El uso de lunares y muchísimo maquillaje. Para los hombres, ver esto fue algo bien impactante. Empezaron a burlarse de ellos y bueno, ya se terminó convirtiendo como un término despectivo, ¿no? Pero se considera que fue como la primera tribu urbana masculina que a través de un proceso de transculturización tomó características propias de la indumentaria y bueno, en este caso la exageraron de una forma increíble. Bueno, vamos a ver quiénes fueron los protagonistas de este periodo. Evidentemente, María Antonieta, que fue la última reina de Francia, llegó muy jovencita, ella era austríaca, llegó muy jovencita para casarse con el delfín. Bueno, su vida fue una vida de la pobre niña rica. Y evidentemente ella, todos los problemas que tenía los terminó llevando hacia lo que era la moda. Ella consigue refugio en la moda. Mira, ahí le pongo un abanico. El abanico era un accesorio sumamente utilizado en este momento. El abanico te servía para chismear, para ocultarte. Había un lenguaje también visual a través del uso del abanico. Y ella comienza a hacerse pues, muy famosa porque todo el mundo la quería imitar. Ella se convirtió como una verdadera influencer dentro del Palacio de Versalles. Empezó a tener un estilo único, empezó a cambiar las modas. Para ella, todo el mundo en Versalles era viejo porque tenía 30 años. Recuérdense que el índice de vida en esa época era bastante reducido, ya tenía 20, 18, y me parece que todo el mundo era viejo. Entonces ella quiso como reformar todo esto a través de la indumentaria. Miren, habían reglas muy estrictas en Versalles y una de ellas es que las personas no podían repetir el mismo vestido. O sea, tenías que tener un vestido diferente cada vez que te vieran. Y la única forma de poder repetir el vestido era cambiándole los accesorios. Como le digo, si muchas cosas eran amarradas, entonces le cambiaba las mangas, le cambiaba el peto y le cambiaba las cintas y entonces, bueno, transformaba. Pero sin embargo, terminaba siendo un gasto enorme. Miren, María Antonieta conoce a esta señora que se llama Rose Bertin, que llegó a ser, se le dice como la ministra de la moda. Ella era una sombrerera, de hecho ese era su trabajo primeramente, hacía tocados y sombreros y poco a poco fue convirtiéndose en lo que se llama mercaderes de la moda. Un mercader de la moda era la persona que se encargaba de conseguir las cintas de los encajes que eran muy costosos para adornar o renovar estos vestidos constantemente. Esto fue llevando una cosa a la otra y Rose Bertoine terminó siendo pues una diseñadora. De hecho se dice que ella fue la primera diseñadora de moda porque ella tenía un libro, un cuadernillo con María Antonieta y se sentaban y entre ambas escogían
el color que ella iba a usar, la tela que iba a llevar, cómo iban a ser los adornos, y bueno, esto terminó generando un cambio importantísimo. Pero también la hizo una mujer muy rica, a Bertrand. María Antonieta llegó a ser considerada una superficial porque los vestidos los cambiaba constantemente. Bertrand fue una mujer que también, miren, tiene mucho mérito porque a pesar del periodo donde las mujeres eran renegadas, ella abrió su tienda que se llamaba El Gran Mongol, y el Gran Mongol se terminó convirtiendo en una cosa increíble porque todos venían de todas partes del mundo a comprarle a ella o a diseñar con ella. Miren, en este momento todavía no habían revistas de moda, entonces hacían unas muñequitas así pequeñitas que se vestían, y esto terminó recreando fama a ella. Recuerden que la corte de Versalles se terminó convirtiendo en el centro de toda la moda. Y entonces, si a ella se le conoce como la ministra de la moda, todo el mundo se quería vestir con ella. Y tenemos, por último, a Leonard, que fue el peluquero real, que fue el encargado de crear, bueno, este peinado puff, es creación de él, de poder, decían que era el único hombre que podía pasar horas y horas con las mujeres. Empezó a hacerte cada vez más imaginativo y cada vez inventaba cosas nuevas, entonces sacaba tirabuzones por aquí, y entonces todo el mundo los quería. Bueno, tenía un negocio también bien próspero porque tener extensiones de cabello natural, poder desarrollar toda esta química que bien es sencilla, ¿no? Pero que ayudaba a que los cabellos se pudieran mantener, sobre todo en ese estatus, ¿no? De volumen y de tamaño. Ellos tres crearon estos estilos, ¿bien? Tenemos el primer estilo, que es una María Antonieta bastante joven, donde es un influencer muy, muy, muy importante en la moda, y donde mientras más ostentosa ella era, todo el mundo la quería imitar, más aún siendo Versalles la cuna de la moda. Y tenemos el otro estilo que lo diseñó ella con Rose Bertrand, que se conoce como la accionista de la reina o la camisa de la reina. Mira, si comparamos ambos, evidentemente uno es más sencillo que el otro. Este cuadro causó revolución terrible porque decían porque parecía más bien una prenda de ropa interior, o sea que la reina estaba desnuda. Esto sucede porque María Antonieta se muda al pequeño Tratón, que es una edificación que está aparte, un pequeño palacete dentro de Versalles, y ella allí empieza a llevar una vida campesina, entre comillas, y tiene unas gallinitas y una ovejita, entonces ella se creía que era campestre, y busca una ropa que fuese mucho más cómoda, y que le pudiera servir a ella para estar en su día a día. Y crearon este vestido que en el primer momento lo criticaron muchísimo, pero después se volvió muy, muy famoso. Fíjense que James crear un impacto grandísimo dentro de la moda, dejar de compartir. Como vimos, una época donde los colores empolvados, las externadas, pero lo tuvieron que quitar porque la gente estaba molesta y consternada. Pero vemos cómo ellos empezaron a crear un impacto grandísimo dentro de la moda, dejar de compartir. Como vimos, una época donde los colores empolvados, las joyas también, el maquillaje exagerado, son el reflejo del glamour y la vida ostentosa que se llevaba en las cortes. Evidentemente todo esto va a cambiar a través del neoclásico, donde la indumentaria se va a volver muchísimo más sencilla y también mucho más democrática, si lo podemos decir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo trimestre. Tal como lo habíamos hablado en las clases de retroalimentación y lo vimos anteriormente, vamos a empezar con un nuevo periodo. Ya terminamos el rococó, vimos todas las particularidades que tenía el rococó, y ahora nos va a tocar ver el neoclásico, un estilo que va en contra del rococó y por lo tanto posee características bien importantes y sobre todo algo específicas. Se dice que el rococó hastió a los artistas y a los arquitectos, con tantas orlas, tantos acabados, tantos colores, y evidentemente el factor político hace que se desencadenen una serie de hechos muy importantes a nivel histórico, y que evidentemente el referente no va a poder ser el arte de la nobleza. Vamos a empezar compartiéndoles aquí la pantalla, como siempre, para hablarles un poquito de cómo fue que nació este movimiento. Me van a dar un segundito que yo estoy viendo aquí una barrita. Ahora sí, que me estaba molestando. Miren, el neoclásico, el nombre mismo lo dice, es la vuelta al pasado. Y precisamente la vuelta al pasado que tiene que ver con los periodos clásicos, Roma y Grecia. Ambos periodos que marcaron siempre la historia de la humanidad, bueno, por el pensamiento, el desarrollo de esas civilizaciones y la búsqueda evidente de la proporción, como lo vimos con Vitruvio, etcétera, de la belleza. Quizás no hay un hiperrealismo, pero
todo está basado también a través de un pensamiento que sus bases las construye dentro de la mitología. Miren, vamos a hablar un poco del contexto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Miren, esto se considera que es el arte producto de la ilustración. Saben que nosotros veníamos con un pensamiento ya que venía cambiando hacia, evidentemente, esta cúspide de la nobleza, donde se gasta prácticamente todo el dinero que las personas pagaban en los impuestos, en ello subsistir, en vivir, en crear esos palacios tan maravillosos y, evidentemente, poder realizar todas estas fiestas magníficas que hacían y la forma en que se alimentaban y, evidentemente, la forma en que eran tan ostentosos al vestirse. ¿Qué sucede? Que las personas se empiezan a dar cuenta que no hay una forma en que esto siga siendo sostenible. Miren, en realidad este movimiento empezó aproximadamente en la época de Luis XIV, o sea, cuando hablamos en el arte, que sería el periodo barroco. Esto se fue acrecentando con Luis XV y llega a su cúspide con Luis XVI, ¿bien? Que termina siendo el último rey de Francia. La ilustración es la forma de pensamiento, que mira cómo se los puse aquí, que tiene que ver con la razón, o sea, con ser justo, con la educación, que todos tienen derecho a estudiar, todos tienen derecho a aprender a leer y escribir, no nada más la nobleza. En el progreso del Estado, que el progreso sea general, un Estado que sea también un padre que cuide al ciudadano, y si el ciudadano evidentemente tiene una serie de obligaciones, el Estado también las va a tener. Miren, aquí es cuando vienen las doctrinas, por ejemplo, de Rousseau, que empiezan lo que fueron las bases del derecho actual y sobre todo en la legislación laboral. Bueno, porque yo tengo que trabajar tantas horas, yo merezco descanso, yo soy una persona digna, el Estado tiene obligaciones conmigo. Yo tengo la potestad como ciudadano de reclamarle al Estado. Miren, eso es toda base de cualquier constitución post Revolución Francesa. Y tenemos que hay una vuelta hacia la moralidad. Miren, ¿qué sucede? El mundo cambia a través de este tipo de pensamientos, como les digo, Montesquieu, Rousseau, hombres que, sobre todo en Francia, empiezan a desarrollar este tipo de doctrinas en contra de la Iglesia. Recuerden, vamos a ir un poquito más atrás. Venimos con Lutero, la primera reforma de la Iglesia Católica. Vienen este tipo de pensamientos que tienen que ver con la ilustración. Y aparte de eso, vienen avances científicos. Entonces, claro, ¿esto qué hace? Que la gente empiece a cuestionarse, ¿quién puso el rey ahí? Porque antes decía que tenías que obedecer al rey porque el rey lo había puesto Dios. Pero en este caso, bueno, porque yo tengo que obedecer a este señor quien dijo eso, porque él lo heredó. O sea, ya empieza este cuestionamiento. Miren, esto se fue acrecentando, como les digo, y hacia la época de Luis XVI, aparte de eso, que fue un rey que evidentemente no tomó buenas decisiones, fue una persona que no quería gobernar. Creo que es uno de los mayores problemas de las monarquías, ¿no? Que cuando tú heredas, tienes que tomarlo y tú no quieres ejercerlo, porque te gustan otras cosas, le gusta hacer llave. Y para él eso era una fascinación enorme. A él más bien eso le causaba repudio tener que experimentar y vivir a diario lo que era gobernar un país que estaba sumido en una corriente de pensamiento de la ilustración. Miren, otra cosa muy importante que ocurre aquí es que viene un invierno muy fuerte en Francia y las cosechas, sobre todo del trigo, no pueden cultivarse como se esperaba. Y este señor, Luis XVI, entra en guerra con todo el mundo, se pone a pelear con Inglaterra y manda tropas a Estados Unidos, que ya venían también con una serie de movimientos de independencia en contra de Inglaterra. Entonces, bueno, él se va a apoyar a los americanos porque él siempre está en guerra con Inglaterra. Entonces, imagínense ustedes el pastel. También tenía guerra con España, etcétera. Y mantener tantos fuertes abiertos con esas guerras, evidentemente el dinero se iba de una cantidad exorbitante, mientras que ellos seguían viviendo en Versalles, seguían teniendo su estilo de vida, etcétera. Y la gente se daba cuenta de que ellos no tenían ni para comer. Y estas personas vivían como siempre lo habían vivido, como lo vimos en El Resplandor del Rococó, que es el arte de la nobleza. Hay un momento que la situación se hace insostenible y es lo que sucede que nosotros conocemos como la toma de la Bastilla, ¿no? La Bastilla era la casa donde estaban los presos políticos, la toma del pueblo y de allí se van a Versalles, sacan a los reyes y se los llevan para París. Recuerdo que Versalles está como 45 minutos de París, se los llevan a París y allá los dejan detenidos en el Palacio de las Tullerías, que era su anterior casa. Y bueno, y eso terminó desencadenando una serie de inconvenientes que, imagínense, por primera vez en la vida tumbaron a unos reyes, se arma la Revolución Francesa. Miren, algo muy importante es que la Revolución Francesa no fue que ya le cortamos la cabeza a todo el mundo en la guillotina y listo. La Revolución Francesa es un proceso muy largo y muy complicado, que termina con Napoleón siendo emperador, una cosa sumamente contradictoria, porque supuestamente luchaba para ir en contra de la monarquía. Pero este tipo de pensamiento en que Europa tembló, todas las monarquías. Bueno, y estos lo sacaron y como si fuese poco los matan cortándole la cabeza en una plaza pública donde todo el mundo veía cómo estaban acabando con cualquier persona que estuviese vinculada con la nobleza. Ideas que posteriormente
empiezan a crecer y empiezan a pasar de sus fronteras y llega, por supuesto, a Latinoamérica. Y este tipo de corrientes de pensamiento de la Ilustración y la Revolución Francesa es lo que terminó desarrollando los movimientos independentistas en Venezuela y en el resto de Latinoamérica. Se ve evidentemente que, por ejemplo, el maestro Bolívar tenía este tipo de pensamientos y se los pasó y él pudo darse cuenta que era lo que estaba ocurriendo y, bueno, razón, educación, progreso y moralidad es lo que termina inculcando todos los valores que tienen que ver con el periodo, que si lo vamos a llevar a nivel filosófico, tiene que ver con la Ilustración. Entonces, ¿qué sucede? Si le están cortando la cabeza a la nobleza, los tumbaron, el Estado tiene que surgir, el Estado es el responsable de los ciudadanos. Tenemos movimientos independentistas en Estados Unidos y que empiezan poco a poco a crecer en Latinoamérica. El arte tenía que cambiar. El arte no podía seguir siendo el arte del rococó, que era el arte de la nobleza. Todo se simplifica. Y se simplifica de tal forma que toma todos los elementos que tienen que ver con Roma y Grecia clásica, sobre todo Grecia. Miren, estos movimientos nacen en Italia, pero realmente se radica y se populariza es en Francia, entre los siglos XVIII y los siglos XIX, ¿bien? Periodos que evidentemente posteriormente van a cambiar cuando viene la Primera Guerra Mundial, que el concepto del arte y del pensamiento tiene un vuelco increíble, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, otro elemento que hace que nos fijemos en este renacer de lo clásico tiene que ver con un descubrimiento arqueológico que fueron las ruinas de Pompeya y de Herculano. Claro, imagínense, esto causó furor, la gente, vimos en Pompeya que todo quedó exactamente igual, entonces empezaron como a valorar aún más este tipo de cultura. Se desarrollan las academias. Miren, las academias de arte siempre han existido, bueno, lo hemos hablado desde que el hombre nació, siempre se ha dedicado a estudiar el arte. Pero estas primeras academias ya se lo toman muy en serio y crean sistemas educativos, no como la Edad Media, que era el aprendiz que se iba con el maestro y tenía que pasar 3 años y mezclar los pigmentos, no, aquí ya es un estudio, ¿bien? Ya es como lo vemos hoy en día, donde tú empiezas a estudiar una serie de conceptos, de preceptos, de estilos, y empieza a desarrollarse, evidentemente, dentro de estas academias, una valoración por lo clásico, por lo que les digo, las medidas, las proporciones, la búsqueda de la belleza. También se abren los primeros salones de exhibición o salones de arte, de exposiciones, que uno, la burguesía, que eran sobre todo personas que estaban muy vinculadas con el pensamiento de la Ilustración, empiezan a ver el arte y el arte se hace más popular, ya no es tan elitesco, y empiezan también a analizar qué quiso decir el artista, ¿saben? Y empiezan también a pensar, este cuadro me gusta más que del otro artista, y hay una proliferación importante allí. Evidentemente, al suceder esto, nacen los primeros críticos de arte y estos críticos de arte buscan siempre el referente hacia la cultura clásica. Entonces, para poder tener una buena crítica, tenías que irte hacia la cultura clásica, evidentemente los artistas lo iban a hacer. Ya no es un arte religioso, sino es un arte mitológico, porque vuelve otra vez todos estos temas que tienen que ver con la mitología griega y romana, y se sacan de una forma increíble. Entonces ya no es arte por la iglesia, recuerden que la iglesia en este momento se estaba tambaleando. Pero también sucede algo importante, que se vuelve arte para la política, termina siendo arte para propaganda. Y el mayor exponente de ello fue Napoleón, que mandó a hacer una serie de obras de formato gigante para él demostrar el poder que tenía dentro de Francia y el que podía también ejercer en el resto de Europa. Igualmente se publican libros y tratados que estudian todo lo que ocurrió en Grecia y en Roma. Estos tratados basan también en estudios matemáticos, se basan también en estudios de color, de la forma, y entonces también le da con mayor impacto a todo esto. Miren, vamos a hablar de un artista que merece una mención especial, evidentemente, porque es uno de los mayores precursores de finales de este periodo. Y vamos a hablar del señor Francisco Goya, que es español y que basó su pintura en técnicas que evidentemente toman lo clásico, pero las personalizan. Y ahí es la importancia y la relevancia de él. Porque estas técnicas él termina desarrollándolas a través de su propio estilo y genera cuadros, evidentemente, que todavía son sumamente importantes a nivel mundial y que transformaron el arte y que se puede decir son los primeros incipientes de las vanguardias, porque la pincelada cambia y el contexto también. Bueno, algo importante de Goya es que él desarrolló diversos estilos. Hizo escenografía, hizo grabado, hizo acuarela, hizo cuadros en óleo. Él no tuvo nunca un solo formato definido. Que esto también le permitió conocer y aplicar técnicas de un tipo de estrategia hacia otra. Miren, algo importante es que él tiene una gran influencia de Rembrandt y se ve en la forma en que ilumina sus obras. Si nosotros vemos los cuadros de Goya, nos va a llevar inmediatamente a las técnicas que usaba Rembrandt en el barroco. Él genera una pincelada ancha,
que ya no es esta pincelada tan finita que generaba un acabado, ¿saben? Prácticamente perfecto, sino que a través de esta pincelada, que se dice inclusive que es como una mancha, que suelta la mancha, y de ahí genera la forma. Entonces ahí estamos viendo que hay un elemento plástico diferente a lo que se viene usando hasta el momento. En algunos casos utiliza la espátula, ya por primera vez está trabajando el óleo con espátula, y otras tantas veces le da el acabado directamente con los dedos, que eran técnicas que hasta ese momento nadie las había utilizado. Miren, él tiene varios periodos que son muy importantes, muy marcados, pero sobre todo al final de su carrera tiene el periodo negro, que es donde evidentemente el color negro, la sombra, es lo que va a resaltar más dentro de sus cuadros. Un periodo bastante oscuro, pero un periodo donde este contraste entre la sombra y la luz hacen que las pinturas tengan características bien particulares. Saturno comiendo a su hijo, parte de la mitología, un tema 100% mitológico, pero que se ve el terror en los ojos, se ve que hay una técnica plástica que no es nada más lanzar la pincelada, fíjense que se ve que inclusive le está dando con la paleta, y evidentemente el fondo negro es lo que va a hacer como un poco macabra la obra. Miren, este cuadro es un formato grande, está aquí en el Museo del Prado, y estaba en un comedor de un rey, que todo el mundo que se va a comer el hijo, por la leyenda mitológica. Pero como siempre les digo, ¿no? Que habían cuadros de cuadros, y este era un cuadro para conversación, porque era muy nice poder hablar de la mitología griega. Miren, obras más características de, seguramente la recuerdan de bachillerato, de Goya, la maja vestida y la maja desnuda. Particularidades importantes, bueno, primero el mito, ¿no? Que quién fue la mujer, si fue una Lauquesa de Alba, que si era la amante de uno de los reyes, pero bueno, esto lo mandó a hacer el valio de uno de los reyes en España, y la forma de la iluminación es lo que permite que el cuadro sea tan especial y tan particular. Tanto así que la iluminación es lo que hace que se vea la hiperrealidad en el material textil donde ella está acostada. Miren, algo también interesante o curioso de esta obra es que es la primera obra que se ve el vello púbico. Nunca se había visto, se habían visto así como vimos el Renacimiento, los senos, etcétera, pero el vello púbico jamás. Y bueno, y eso desató una polémica enorme. Miren cómo el arte y el pensamiento en general se vuelve un poco retrógrado, se vuelve puritano. Goya tuvo un lío terrible por esto. De hecho, el que se lo encargó, como era el valido del rey, quería decirle a todo el mundo que él hacía lo que le daba la gana porque podía tener este tipo de cuadro. Esto que vimos de la sensualidad, por ejemplo, en el Rococó, ¿se acuerdan? Que el beso oculto, que cantando, ay, que el columpio, en el caso de este arte vinculado a la ilustración, es totalmente serio y rígido. O sea, estos temas no se van a usar. Estos temas son como muy especiales porque esto fue un encargo especial para Goya. Miren, otro cuadro muy especial de él es el de la familia real, donde igualmente la composición presenta elementos bastante interesantes, como por ejemplo el contraste a través del color. Fíjense que se ve la reina de frente y al lado tiene al infante, al hijo pequeño de ella con su esposo, y él tiene unas calzas color rojo. Entonces ahí se ve también como una distinción importante a través del color que se vuelve parte central de la obra. Otra es la composición. Cuando le aplicamos una cuadrícula, vemos que perfectamente los grupos están alienados totalmente de forma simétrica. Miren, particularidad también, el que está vestido de azul es el hijo mayor del rey, que iba a ser el heredero. Y supuestamente la que está al lado de su esposa, pero en ese momento no se sabía quién iba a ser su esposa. Entonces Goya resolvió eso volteándole la cara, haciéndole difuminada. Entonces ahí está la esposa, pero no sabes quién es. Y yo creo que lo más bonito del cuadro es que él está, fíjense, en la parte de atrás. Fíjense que está detrás de los herederos. Está como Velázquez pintando. Aquí es donde se ven las dos influencias más importantes de Goya y quizás se ven reflejadas en esta obra en particular. La iluminación y la pincelada de la toma de Rembrandt, y en segundo lugar, él asumiendo la misma posición de Velázquez, estando detrás de la obra. Ahora les voy a dejar de compartir aquí, porque para finalizar la clase les preparé un video donde hacemos o dictamos las características más importantes de la arquitectura, la pintura y evidentemente la escultura, que toma un rol bastante particular y bastante importante también dentro de este movimiento. Entonces les dejo con el video y nos vemos en la siguiente clase. En la arquitectura volvieron a emplearse las formas y elementos clásicos, de acuerdo con las reglas tradicionales de la antigüedad y el Renacimiento. Se utilizaron órdenes, entablamentos, frontones, cúpulas y columnas. También se recuperaron las plantas rectangulares y las centralizadas. Los elementos arquitectónicos se dispusieron en los edificios de acuerdo con la sintaxis clásica, basada en los valores de equilibrio, simetría, proporción y geometría, buscando la máxima depuración formal y la supresión de la decoración. También se eliminaron los juegos de luces en la fachada y en los interiores,
buscando la máxima pureza de formas, dando a esta arquitectura una gran sensación de claridad, sobriedad, en ocasiones con un cierto recuerdo arqueológico. Incluso volvieron a implementarse tipologías clásicas, como los arcos de triunfo o las columnas conmemorativas. Predominó la arquitectura civil sobre la religiosa, y aparecieron nuevos tipos de edificios de carácter civil, como museos, observatorios, bolsas o teatros, propios de las nuevas necesidades y valores de este nuevo mundo moderno. En muchos casos se buscó la funcionalidad del edificio hacia el público, en una concepción de arte al servicio de la sociedad, tal y como propugnaba la Ilustración. Son perfectos ejemplos de este estilo el Panteón de París en Soufflot, o posteriormente, en el periodo napoleónico, la Madeleine de París, de Pierre Vignon, con una arquitectura grandiosa que resaltaba y hacia la propaganda del nuevo poder de Napoleón. En un sentido un poco más depurado de los proyectos de carácter utópico y visionario de Ludo o Bouguer, trataron de recuperar las formas geométricas más puras. En Alemania fue muy habitual la inspiración directa de los modelos griegos, con un carácter arqueológico destacándose el empleo de los órdenes dóricos y jónicos, dando a sus construcciones un aspecto sobrio y severo. En el Reino Unido, las formas neoclásicas tuvieron gran acogida, continuando en gran medida con la tradición neopaladina tan arraigada en este país. Los Estados Unidos adoptaron el nuevo estilo como símbolo de un nuevo régimen político, inspirado en los ideales de la Ilustración, la democracia griega y en la República Romana. Son ejemplos de esta arquitectura el Capitolio de Washington, la Casa Blanca, la mansión de Thomas Jefferson en el Monticello o la rotonda de la Universidad de Virginia. En España, la Puerta de Alcalá de Francesco Sabatini o el Museo del Prado de Juan de Villanueva y el Observatorio Astronómico de este mismo autor son los mejores ejemplos de este estilo muy vinculado al reformismo borbónico. También destaca la fachada de la Catedral de Pamplona de Ventura Rodríguez. La escultura neoclásica se inspiró directamente en las estatuas griegas y romanas, recuperando todos los modelos del clasicismo griego en los siglos V y IV a.C. y del Alto Imperio Romano. Aunque ya en esta época se sabía que las esculturas griegas se policromaban, predominaron ante todo las obras de mármol blanco, como símbolo de pureza, belleza, ideal y perfección. Las esculturas trataron de mostrar la belleza ideal y siguieron de modo estricto, casi académico, las reglas de la proporción, el canon, la armonía o el equilibrio, desapareciendo completamente el naturalismo barroco, la búsqueda de la belleza formal ideal, de la sencillez y de la serenidad. Dio a muchas de estas obras un carácter academista, formal, frío y a veces un poco distante. También desaparecieron la teatralidad, el movimiento, el equilibrio o los grandes esfuerzos anteriores y primaron las expresiones serenas y contenidas, carentes de emoción, el equilibrio, la simetría. También se abandonaron los efectos pictóricos, los contrastes de luces, de superficie o de materiales, en aras de un tratamiento homogéneo de la escultura con un acabado casi perfecto, pulido y cuidado. Siguiendo los modelos clásicos, fueron muy abundantes los temas mitológicos, alegóricos y el tratamiento del cuerpo humano desnudo. También abundó la escultura funeraria y el retrato, tanto para grandes personajes como para burgueses. En este género fueron frecuentes los bustos, como en la antigua Roma, pero representándose ahora personajes de la época que encarnaban los nuevos valores morales, como Voltaire, Diderot y Benjamin Franklin. También fueron muy habituales los retratos alegóricos heroicos y muy idealizados, normalmente al servicio del pueblo. Los principales representantes de la escultura clásica fueron el italiano Antonio Canova, el danés Walter Tornassen y el francés Jean-Antoine Houdon. Los pintores neoclásicos no se inspiraron directamente en los modelos de la antigüedad clásica, pues era justo en este momento en el que se estaban descubriendo la pintura de Pompeya. Por ello, frente a los excesos decorativos del rococó, lo que hicieron fue transponer la pintura a los principios clásicos de la escultura, que dotó a la pintura neoclásica de una cierta frialdad y un aspecto escultórico. También se inspiraron en el clasicismo y el academismo pictórico de los siglos anteriores. Frente al edoísmo barroco y la supuesta perversión de las clases aristocráticas. La pintura neoclásica tuvo una función educativa y ejemplarizante. Sus temas exaltaron las nuevas virtudes cívicas, la moral y la razón, la austeridad, el sacrificio, el heroísmo, el deber con la república o el patriotismo.
representándoles muchas veces a través de historias y mitos del pasado clásico. Abundaron los grandes formatos para glorificar la representación de temas muchas veces heroicos, que sirvieran para la educación de los ciudadanos. Fue habitual representar escenas tanto heroicas como mitológicas, basados en la época de la República Romana, muchas veces como ejemplo también de los valores que se querían transmitir al pueblo. Se desarrollaron muchos retratos de nobles y burgueses. En la época napoleónica, fueron frecuentes las grandes obras retratísticas al servicio del emperador. El desnudo, de aspecto idealizado, al estilo de la antigüedad clásica, fue muy común, en gran medida, debido a la enseñanza de las bellas artes en las academias. Normalmente fue una pintura en la que predominó el dibujo sobre el color, abundando los colores claros y puros, desapareciendo los contrastes tenebristas, dando lugar a pinturas de perfiles muy diáfanos y contornos muy definidos. Fueron habituales las luces amplias, frías, uniformes y poco contrastadas. Frente a las complejas composiciones diagonales del barroco, predominaron las de carácter más calculado y de aspecto geométrico equilibrado. El sereno del naturalismo y expresividad barroca o la gracia sensual del rococó fueron sustituidos por formas y expresiones solemnes en personajes de aspecto sereno y contenido, basando la expresión de sus actitudes solo en la gesticulación de sus miembros corporales. El principal representante de la pintura neoclásica fue el francés Jacques-Louis David, con obras tan conocidas como El juramento de los Horacios, La muerte de Marat, El rapto de la Sabina o La coronación de Napoleón. Otros pintores que siguieron esta tendencia fueron François Gérard, Antoine Jean Gros, Louis Rigaud de Triosson o Anton Rafael Miach. En España destacaron Juan Antonio Rivera y José de Madrazo.